Su carretera desierta. Un llanto frágil y una decisión cruel. Una madre abandona a su bebé para que se defienda solo. Pero lo inesperado sucedió. Un perro, guiado por el instinto, tomó una acción que nadie podría haber imaginado. Lo que hizo dejará sin palabras a todos. El viento de invierno aullaba a través de las montañas rocosas como una canción lúgubre. Sus dedos helados se extendían a través del denso bosque que bordeaba la autopista desierta. Bajo la pálida luz de la luna, un sedán plateado se detuvo al borde del camino, sus faros cortando la oscuridad. Antes de quedar en silencio, la puerta se abrió con un crujido que pareció resonar a través de la naturaleza salvaje. Emily Warner salió, sus manos temblando mientras sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul desgastada. Las lágrimas corrían por su rostro, congelándose contra sus mejillas en el frío amargo. El bulto se movió y un suave gemido surgió de su interior. Emily presionó sus labios contra la frente de su bebé una última vez, inhalando su dulce aroma, tratando de memorizar cada detalle de su pequeño rostro. Si esta historia captó tu interés, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Dinos desde qué ciudad estás viendo. Seguimos adelante. Lo siento mucho, Ethan, susurró, con la voz quebrada. Un día lo entenderás. Esta es la única forma de mantenerte a salvo. Colocó el bulto suavemente en el suelo, asegurándose de que la manta estuviera bien ajustada alrededor de él. Su corazón se rompía con cada paso que daba de regreso hacia el auto. Los llantos de Ethan se volvieron más fuertes, llamándola mientras Emily se alejaba conduciendo. Sus faros iluminaron un par de ojos reflectantes que observaban desde la línea de árboles. Guardián, un magnífico pastor alemán con una inteligencia inusual en su mirada, emergió de las sombras. Se acercó al bebé llorando con pasos cuidadosos, su poderoso cuerpo moviéndose con sorprendente suavidad. Las orejas del perro se levantaron hacia adelante mientras estudiaba al bebé, sintiendo algo extraordinario sobre este pequeño humano que iba más allá del reino físico. A millas de distancia en una acogedora cabaña anidada entre los pinos, Hannah Carter estaba sentada junto a la chimenea, pasando distraídamente los dedos sobre la última prueba de embarazo negativa. Su esposo Jack trabajaba en silencio cerca, elaborando otra pieza de mueble que no necesitaban. El sonido rítmico de su lijado llenaba la habitación. Habían dejado de hablar de sus decepciones meses atrás, pero el peso de sus sueños incumplidos flotaba pesado en el aire entre ellos. Un rasguño en la puerta rompió su tranquila rutina vespertina. Cuando Jack abrió, encontraron a Guardián parado allí, el bulto que contenía al bebé Ethan colocado cuidadosamente a sus pies. Los ojos del perro se encontraron con los de Hannah, y en ese momento algo inexplicable pasó entre ellos, un entendimiento que trascendía las especies. Hannah levantó a Ethan del suelo, y tan pronto como lo acunó en sus brazos, los llantos del bebé se suavizaron hasta convertirse en suaves arrullos. Jack rodeó los hombros de su esposa con el brazo, y ambos supieron sin decir una palabra que sus vidas habían cambiado para siempre. Guardián se sentó a sus pies, su postura alerta y protectora, como si se hubiera nombrado a sí mismo el guardián eterno del niño. En los días que siguieron, los Carter hicieron indagaciones discretas sobre bebés abandonados en la zona, pero ningún informe coincidía con su situación. Sabían que debían notificar a las autoridades, pero algo los detenía. Tal vez era la forma en que Ethan parecía pertenecer a su hogar desde el primer momento, o las circunstancias misteriosas de su llegada con Guardián, quien se negaba a alejarse del lado del bebé. A medida que las semanas se convertían en meses, extraños sucesos comenzaron a manifestarse alrededor de Ethan. Hannah notó primero las plantas marchitas de la casa que de repente florecían cuando Ethan gateaba junto a ellas. La forma en que los pájaros se reunían en la ventana de su habitación, cantando canciones que parecían destinadas solo para él. Incluso como bebé, había algo diferente en la forma en que interactuaba con el mundo natural. Guardián permaneció como una presencia constante, vigilando a Ethan con una intensidad que a veces inquietaba a los visitantes. El perro parecía entender las cosas antes de que sucedieran, colocándose entre Ethan y los peligros potenciales antes de que se manifestaran. Cuando Ethan dio sus primeros pasos, Guardián estaba allí, ofreciendo un apoyo firme para que las pequeñas manos se agarraran. Pasaron 5 años en su santuario de montaña, y Ethan creció convirtiéndose en un niño curioso y gentil. Su conexión con la naturaleza se volvió más pronunciada con cada temporada que pasaba. Las flores florecían fuera de temporada en su presencia,
y los animales salvajes se acercaban a él sin miedo. Jack y Hannah observaban con asombro, compartiendo miradas que reconocían la singularidad de su hijo sin necesidad de hablar de ello. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas danzaban con el viento, una nueva familia se mudó a la vieja granja Peterson en el valle. Trajeron consigo a un niño callado llamado Ryan, quien parecía no compartir el entusiasmo de sus padres por su nuevo hogar. Desde la ventana de su habitación, Ethan observaba los camiones de mudanza con curiosidad, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Guardián se sentó a su lado, con las orejas hacia adelante, como si él también percibiera la importancia de esta llegada. Ninguno de los dos niños podía saber que su encuentro pondría en marcha eventos que desafiarían todo lo que entendían sobre sí mismos y las fuerzas misteriosas que moldeaban sus vidas. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas esa tarde, proyectando largas sombras a través del valle, los ojos de Guardián permanecían fijos en el horizonte, como si pudiera ver los hilos del destino comenzando a tejerse juntos. El primer día de escuela trajo consigo una energía nerviosa que incluso Guardián podía sentir. El pastor alemán observaba desde el porche mientras Hannah ajustaba la mochila de Ethan, alisando su cabello oscuro rebelde una última vez. Jack estaba cerca, fingiendo estar ocupado con su café de la mañana mientras grababa en secreto el momento en su teléfono. A los 7 años, Ethan estaba a punto de comenzar segundo grado en la escuela primaria Mountain View, y por primera vez no sería el único estudiante nuevo en su clase. Las orejas de Guardián se levantaron antes de que nadie más escuchara el autobús que se acercaba. Cuando dobló la esquina, los ojos de Ethan se abrieron con una mezcla de emoción y aprensión. Hannah se arrodilló a su lado, enderezando su cuello. «Recuerda de qué hablamos, cariño. Tu conexión con la naturaleza es un regalo especial, pero...» «Lo sé, mamá», interrumpió Ethan con una sabiduría más allá de sus años. «No todos lo entienden, así que necesito tener cuidado». Miró a Guardián, quien se había acercado más, presionándose contra su pierna en apoyo silencioso. El autobús se detuvo, sus puertas abriéndose con un silbido hidráulico. Ethan subió, encontrando la mayoría de los asientos ya ocupados por estudiantes parlanchines. Cerca del fondo, vio un espacio vacío junto a un niño que reconoció de los camiones de mudanza, Ryan Peterson, cuyos ojos oscuros parecían estudiar todo y nada al mismo tiempo. Cuando Ethan se deslizó en el asiento, Ryan no levantó la vista de la ventana, pero sus hombros se tensaron ligeramente. «El gorrión afuera está preocupado por su nido», murmuró tan bajo que Ethan casi no lo escuchó. «El viento está aumentando, y ella piensa que podría llover». Ethan parpadeó sorprendido. Había estado observando ese mismo gorrión toda la mañana, sintiendo su ansiedad, pero nunca había conocido a nadie más que pudiera hacer lo mismo. Antes de que pudiera responder, Ryan finalmente se volvió para mirarlo, su expresión una mezcla de esperanza y miedo. «Tú también puedes sentirlo, ¿verdad? La forma en que hablan sin palabras». Una cálida corriente de reconocimiento pasó entre ellos, y Ethan se encontró asintiendo. «No solo los animales», susurró. «Los árboles, las flores, todo tiene una voz si sabes cómo escuchar». El autobús se sacudió hacia adelante, pero ninguno de los dos niños notó el movimiento. Estaban demasiado absortos en su descubrimiento mutuo. Años de aislamiento se derritieron en el espacio de unas pocas frases. La reserva habitual de Ryan se rompió en una sonrisa tentativa. «Ayer escuché al viejo roble junto a nuestra casa contando historias sobre una tormenta de hace 50 años. Mis padres pensaron que me lo estaba inventando». «Mis padres entienden», dijo Ethan, pensando en la guía gentil de Hannah y las sonrisas orgullosas de Jack cuando ayudaba a que su jardín floreciera. «Ellos también son diferentes, a su manera. Y luego está Guardián». Los ojos de Ryan se iluminaron con interés. «¿El pastor alemán? Lo vi cuando nos mudábamos. No es como otros perros, ¿verdad?» Ethan negó con la cabeza, bajando aún más la voz. «Es especial. A veces pienso que sabe cosas antes de que sucedan. Él me llevó con mis padres cuando era un bebé». La conversación se pausó cuando el autobús se detuvo para recoger más estudiantes, pero la conexión entre Ethan y Ryan ya había echado raíces. A lo largo del día escolar, se atraían el uno al otro, compartiendo miradas significativas cada vez que sus compañeros no notaban la mariposa que seguía posándose en su ventana con mensajes de lejos,
o la forma en que las plantas del aula parecían estirarse hacia ellos durante el tiempo de lectura silenciosa. En el recreo, mientras otros niños jugaban baloncesto y se perseguían por el patio, Ethan y Ryan se sentaron bajo un antiguo arce, compartiendo secretos que nunca se habían atrevido a contarle a nadie más. Ryan describió cómo podía sentir peligros que se acercaban, como la vez que alejó a su hermanita de una serpiente escondida antes de que nadie la viera. Ethan demostró su habilidad tocando un parche de tierra desnuda, haciendo que pequeñas flores silvestres brotaran entre sus dedos. «Deberíamos explorar las montañas», sugirió Ryan, con los ojos brillando de emoción. «Debe haber tantos secretos allí, cosas que solo nosotros podemos entender». Ethan pensó en Guardián y en cómo el perro siempre parecía guiarlo hacia algo, como si hubiera misterios esperando ser descubiertos. «Podríamos empezar este fin de semana. Guardián conoce todos los caminos seguros, y es un guía increíble». Mientras hacían sus planes, ninguno de los dos niños notó los sutiles cambios que ocurrían a su alrededor. Las hojas del arce habían comenzado a brillar con una luminiscencia inusual, y un círculo de hongos había brotado en un anillo perfecto alrededor de donde estaban sentados. La naturaleza misma parecía responder a su presencia combinada, creando patrones que no serían visibles para ojos comunes. El día escolar terminó demasiado rápido para ambos niños, pero hicieron planes para encontrarse el siguiente sábado para su primera expedición. Cuando Ethan bajó del autobús en su parada, sintió la conciencia de Ryan siguiéndolo a través de los ojos de un halcón que volaba en círculo sobre ellos. Guardián lo esperaba al final del camino de entrada, y Ethan podría haber jurado que el perro estaba sonriendo. Esa noche, mientras Hannah lo arropaba en la cama, Ethan no pudo contener su emoción. «Hice un amigo hoy, mamá. Un amigo de verdad que entiende». Hannah se sentó en el borde de su cama, compartiendo una mirada de entendimiento con Guardián, quien había tomado su posición habitual junto a la puerta de Ethan. «Cuéntame sobre él», dijo, notando cómo las plantas en maceta del alféizar de la ventana de Ethan parecían inclinarse más cerca, como si ellas también quisieran escuchar sobre este nuevo desarrollo. Mientras Ethan describía su día, la brisa nocturna llevaba el sonido de lobos aullando a lo lejos en las montañas. Ryan, acostado en su propia cama a millas de distancia, escuchaba su canción y sonreía, entendiendo su mensaje de bienvenida. Algo antiguo se estaba despertando en las montañas rocosas, despertado por la convergencia de dos almas jóvenes cuyos dones eran mucho más significativos de lo que cualquiera de ellos aún comprendía. La mañana del sábado llegó con una quietud inusual en el aire. Guardián ya estaba esperando junto a la puerta principal cuando Ethan bajó, con la cola del perro moviéndose con emoción apenas contenida. A través de la ventana de la cocina, Ethan pudo ver a Ryan subiendo por el camino de la montaña, siguiendo la ruta que habían planeado durante sus conversaciones susurradas en la escuela. «Ten cuidado allá afuera», llamó Hannah desde la cocina, tratando de ocultar su preocupación con una sonrisa. «Y recuerda, quédate donde Guardián pueda verte». Ethan terminó, habiendo escuchado este recordatorio incontables veces. Jack levantó la vista de su periódico, intercambiando una mirada de entendimiento con su esposa. Habían notado los sutiles cambios en su hijo desde que conoció a Ryan, como si una pieza faltante finalmente hubiera encajado en su lugar. En el momento en que Ryan llegó al porche delantero, el comportamiento de Guardián cambió. El perro se movió entre los niños con pasos deliberados, empujándolos lejos de su ruta de senderismo planeada y hacia un camino menos transitado que se adentraba más profundamente en las montañas. Ryan y Ethan compartieron una mirada de entendimiento. Guardián no solo los estaba llevando a caminar. Los estaba llevando a algún lugar específico. «Los animales están más callados hoy», observó Ryan mientras seguían la guía de Guardián. «Es como si estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo». Hizo una pausa, con la cabeza ligeramente inclinada. «Incluso los pájaros están hablando en susurros». Ethan asintió, sintiendo la misma tensión en la forma en que los árboles se mecían. El bosque mismo parecía estar guiándolos, con ramas doblándose para despejar su camino, raíces moviéndose bajo sus pies para evitar tropiezos. Después de aproximadamente una hora de caminata, llegaron a una sección de la montaña que ninguno de los dos niños había visto antes. Una cortina de enredaderas colgaba frente a ellos, balanceándose a pesar del aire quieto. Guardián se sentó, mirando expectante a los niños. Ryan dio un paso adelante primero, con la mano extendida hacia las enredaderas. «Hay algo detrás de aquí», susurró.
Puedo escuchar música. No, no exactamente música, más bien como pulsos. Cuando Ethan se unió a él, las enredaderas se apartaron por sí solas, revelando la entrada a una cueva. Pero esta no se parecía a ninguna cueva que hubieran visto en sus exploraciones de la montaña. Las paredes parecían brillar con patrones iridiscentes tenues que se movían como luces del norte atrapadas en la piedra. Guardián los llevó adentro, su pelaje blanco tomando el brillo etéreo de las paredes de la cueva. «Mira esto», respiró Ethan, tocando una de las paredes. Bajo sus dedos, los patrones se iluminaron, formando lo que parecían símbolos antiguos. «Están respondiendo a nosotros». Ryan se adentró más en la cueva, atraído por algo que no podía explicar del todo. «Las voces son más fuertes aquí. No voces de animales, algo más antiguo. Algo que ha estado esperando». En el centro de la cueva, montado sobre un pedestal de piedra natural, encontraron un cristal como ningún otro que hubieran visto. Del tamaño aproximado de un balón de fútbol, era completamente transparente excepto por una suave luz pulsante en su núcleo que parecía latir al ritmo de sus corazones. Cuando se acercaron, el brillo del cristal se intensificó. Ethan extendió la mano instintivamente, sus dedos apenas rozando la superficie del cristal. Inmediatamente una visión inundó su mente. Una mujer con sus ojos y cabello oscuro parada en esta misma cueva años atrás. Estaba llorando pero también sonriendo, colocando su mano sobre el cristal justo como él lo estaba haciendo ahora. Aunque nunca la había visto antes, su corazón la reconoció al instante. «Mamá», susurró. Al mismo tiempo, Ryan retrocedió tambaleándose, abrumado por voces que parecían venir de todas partes y de ninguna. «El equilibrio», jadeó, traduciendo los antiguos susurros. «Siguen hablando de mantener el equilibrio. Hay más cristales, Ethan. Este no es el único». El ladrido de Guardián resonó a través de la cueva, devolviendo a ambos niños al momento presente. Las orejas del perro estaban erguidas, su postura alerta. A través de la conexión de Ryan, percibieron lo que Guardián ya había notado, el sonido distante de helicópteros acercándose a la montaña. Fuera de la cueva, los niños pudieron ver 2 helicópteros negros pasando por encima, llevando equipo que nunca habían visto antes. Grandes contenedores metálicos colgaban debajo de ellos, dirigiéndose hacia el valle al otro lado de la montaña. «Algo está mal», dijo Ryan, con la voz tensa por la preocupación. «Los animales están asustados. Lo que sea que haya en esos contenedores está alterando sus patrones naturales». Como si confirmara las palabras de Ryan, la luz pulsante del cristal se volvió errática. Ethan podía sentir la angustia que irradiaba de él, resonando a través de las mismas rocas a su alrededor. Guardián los llevó de regreso a la entrada de la cueva, posicionándose protectoramente frente a los niños mientras observaban cómo los helicópteros desaparecían detrás de la cresta de la montaña. «Necesitamos volver», dijo Ethan con firmeza. «Hay algo importante aquí. Algo que necesitamos entender». Miró el cristal una última vez, su luz ahora regresando a su pulso constante. Creo que esto podría ser la razón por la que Guardián me llevó con mis padres esa noche. ¿Por qué se quedó conmigo todos estos años?» Ryan asintió, todavía procesando las voces que había escuchado. «Dijeron algo sobre guardianes. No solo tu guardián, sino otros. Protectores elegidos para vigilar estos cristales. Y ahora creo que nosotros también podríamos ser parte de eso». Mientras regresaban a casa, el bosque parecía diferente, cargado de un nuevo significado. Cada hoja que susurraba y cada llamada de animal se sentía como un mensaje que apenas comenzaban a entender. Detrás de ellos, las enredaderas se cerraron graciosamente sobre la entrada de la cueva, ocultándola una vez más del mundo. Lo que no sabían era que en una elegante oficina en Denver, Diana Whitmore revisaba datos satelitales que habían detectado firmas de energía inusuales en las montañas rocosas. Firmas que coincidían exactamente con lo que había estado buscando durante toda su carrera. A la mañana siguiente, su empresa anunciaría sus planes para establecer operaciones mineras en la zona, poniendo en marcha eventos que desafiarían todo lo que Ethan y Ryan creían saber sobre sus dones. El lunes siguiente a su descubrimiento en la cueva trajo cambios que se extendieron a través de la comunidad de montaña como una piedra que perturba el agua quieta. Un convoy de vehículos negros elegantes serpenteaba por los caminos de montaña, sus superficies pulidas reflejando el sol de la mañana.
A la cabeza iba un Tesla plateado conducido por una mujer cuya presencia comandaba atención incluso desde detrás de ventanas tintadas. Diana Whitmore salió de su auto con la gracia practicada de alguien acostumbrada a hacer entradas. Su traje a medida y su cabello gris acero hablaban de poder corporativo, pero eran sus ojos los que llamaban la atención, agudos y calculadores, sin perderse nada mientras examinaba el paisaje. La reunión del ayuntamiento que había convocado había atraído a casi todos los residentes de la pequeña comunidad de montaña, llenando el modesto edificio hasta su capacidad. El progreso, comenzó Diana, su voz llevando sin esfuerzo a través de la sala, no tiene que venir a expensas de la tradición. Detrás de ella, una pantalla holográfica mostraba representaciones ambiciosas de lo que ella llamaba una instalación minera consciente del medio ambiente. Whitmore Industries no solo está proponiendo una operación minera. Estamos ofreciendo poner su hermosa comunidad en el mapa, traer empleos, infraestructura y prosperidad. Desde sus asientos cerca del fondo, Ethan y Ryan intercambiaron miradas preocupadas. Habían convencido a sus padres de dejarlos asistir después de sentir la agitación inusual entre la vida silvestre local esa mañana. Guardián estaba sentado alerta en el pasillo junto a ellos, sus ojos nunca dejando a Diana. Las firmas de energía que hemos detectado en estas montañas, continuó Diana, gesticulando hacia complejos estudios geológicos, sugieren la presencia de depósitos minerales únicos. Minerales que podrían revolucionar la tecnología de energía limpia. Imaginen ser parte de algo que podría cambiar el mundo. Mientras hablaba, Ethan sintió una extraña pesadez en el pecho, como si el aire mismo se volviera más difícil de respirar. A su lado, Ryan hizo una mueca, presionando sus manos contra sus orejas como si tratara de bloquear sonidos angustiosos que solo él podía escuchar. «Los ciervos se están yendo», susurró Ryan. «Todos ellos. Dicen que el suelo ya no se siente bien». Ethan asintió, entendiendo lo que su amigo quería decir. Desde la llegada del convoy de Diana, había notado que las plantas alrededor del pueblo mostraban signos de estrés, su energía vibrante habitual volviéndose apagada y confundida. Incluso Guardián parecía afectado, con su pelaje ligeramente erizado. Jack Carter se levantó durante el periodo de preguntas, su voz llevando el peso de generaciones de conocimiento de montaña. «Estas montañas tienen un ecosistema delicado, señora Whitmore. ¿Cómo puede garantizar que sus operaciones no perturben ese equilibrio?» La sonrisa de Diana nunca vaciló. «Señor Carter, supongo. He oído sobre su reputación como conservacionista. Tal vez le interese unirse a nuestro equipo de evaluación de impacto ambiental. Valoramos la experiencia local». Su oferta parecía genuina, pero algo en su tono hizo que las orejas de Guardián se aplastaran contra su cabeza. Después de la reunión, mientras las familias se reunían en pequeños grupos para discutir esta potencial transformación de su comunidad, Ethan y Ryan se escabulleron a su lugar favorito detrás del ayuntamiento, el antiguo roble que siempre los había recibido. Se sentía diferente hoy, sus hojas temblando con una ansiedad que nada tenía que ver con el viento. «Tenemos que proteger el cristal», dijo Ethan, con la voz apenas por encima de un susurro. «Si comienzan a minar». «Es peor que eso», interrumpió Ryan, con el rostro pálido. «Durante la reunión, pude escuchar las montañas mismas. Están conectadas, Ethan. Todas ellas. El cristal que encontramos es parte de algo más grande. Algo que mantiene todo en equilibrio». Guardián se levantó de repente, con su postura alerta. A través de la multitud reunida, vieron a Diana Whitmore caminando directamente hacia ellos. Los niños se congelaron, pero Guardián se movió ligeramente hacia adelante, posicionándose entre ellos y la ejecutiva que se acercaba. «¡Qué perro tan magnífico!», comentó Diana, deteniéndose a una distancia respetuosa. Sus ojos estudiaron a Guardián con una intensidad que parecía fuera de lugar para una admiración casual. «Pastor alemán, ¿verdad? Son conocidos por su inteligencia y sus instintos protectores. Ha estado conmigo desde que era un bebé», respondió Ethan con cuidado, sintiendo la tensión de Ryan a su lado. «¡Qué fascinante!», reflexionó Diana. «Sabes, siempre he creído que los animales pueden sentir cosas que nosotros los humanos pasamos por alto. Tienen una conexión con el mundo natural que en gran medida hemos perdido». Se arrodilló como si fuera a ofrecer su mano a Guardián, pero el perro permaneció perfectamente quieto, ni amistoso ni agresivo, simplemente vigilante. Levantándose con fluidez,
Diana metió la mano en su chaqueta y sacó 2 tarjetas de presentación, ofreciéndoselas a los niños. Sus padres, el señor Carter y el señor Peterson, ambos tienen un conocimiento valioso de estas montañas. Espero que consideren unirse a nuestro equipo ambiental. Tal vez ustedes niños podrían ayudar a convencerlos. Los jóvenes a menudo ven el valor del progreso con más claridad que sus padres. Mientras se alejaba, Ryan agarró el brazo de Ethan. Ella sabe algo, susurró con urgencia. Cuando hablaba de que los animales sienten cosas, no era solo conversación casual. Está buscando algo específico. Ethan asintió, observando la figura de Diana que se retiraba. Las tarjetas de presentación en sus manos se sentían inusualmente pesadas, y el logo en relieve de Whitmore Industries parecía brillar de una forma que les recordaba las paredes de la cueva. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, comenzaron a desarrollarse patrones climáticos inusuales. Las nubes se arremolinaban en formaciones antinaturales, y el viento llevaba sonidos que inquietaban incluso a los adultos. En sus respectivas casas, ambos niños permanecían despiertos, sintiendo las vibraciones de maquinaria pesada que se movía hacia su posición bajo la cobertura de la oscuridad. Guardián caminaba inquieto en la habitación de Ethan, deteniéndose ocasionalmente para mirar por la ventana hacia la cueva. El comportamiento del perro confirmaba lo que ambos niños ya sabían. Su descubrimiento del cristal no había sido una coincidencia, y la llegada de Diana Whitmore tampoco lo era. Algo antiguo se estaba despertando en las montañas, y de alguna manera ellos se habían convertido en parte de una historia mucho más grande que ellos mismos. En el transcurso de una semana desde la llegada de Diana Whitmore, las montañas comenzaron a cambiar. El zumbido constante de la maquinaria resonaba a través de los valles, y las noches eran iluminadas por potentes luces de inundación que hacían que las estrellas parecieran tenues en comparación. Pero no eran solo los cambios visibles los que preocupaban a Ethan y Ryan. Eran los cambios sutiles que solo ellos podían percibir. Las flores están floreciendo fuera de secuencia, observó Ethan una mañana, arrodillándose junto a un parche de flores silvestres confundidas que habían estallado en flor meses antes de su tiempo. Es como si ya no pudieran sentir los ritmos naturales. Colocó su mano suavemente sobre el suelo, tratando de calmar las plantas angustiadas, pero incluso su toque no podía calmar completamente su agitación. Ryan estaba cerca, con el rostro tenso por la concentración. Los patrones de migración de los pájaros también están todos mal. Están volando en círculos, confundidos sobre qué dirección tomar. ¿Y los lobos? Hizo una pausa, escuchando aullidos distantes que llevaban mensajes de angustia. Dicen que el corazón de la montaña está llorando. Guardián se había vuelto cada vez más activo, llevando a los niños a diferentes ubicaciones alrededor de las montañas, siempre pareciendo mantenerse justo delante de la operación en expansión de Whitmore Industries. Cada día después de la escuela, seguían la guía del perro, descubriendo más signos del delicado equilibrio que se estaba alterando. En esta tarde en particular, Guardián los llevó a un valle escondido que nunca habían visto antes. Mientras descendían por el empinado camino, ambos niños jadearon ante lo que encontraron. Un pequeño lago, cuya superficie estaba perfectamente quieta, reflejaba el cielo como un espejo. Pero lo que llamó su atención fue el sutil brillo que emanaba desde debajo de la superficie del agua. «Otro cristal», respiró Ethan, reconociendo la luz pulsante que coincidía con el que habían encontrado en la cueva. Pero el ritmo de este parecía errático, su brillo fluctuando en patrones angustiados. Ryan se acercó más al borde del agua, con los ojos cerrados en concentración. «Está conectado con el otro», dijo lentamente, interpretando las antiguas voces que susurraban en su mente. «Son como un latido para las montañas. Pero algo está interfiriendo con su ritmo». Antes de que pudieran investigar más, el suelo tembló bajo sus pies. A lo lejos, podían escuchar el rumor del equipo de perforación de Whitmore. Las orejas de Guardián se levantaron, y rápidamente comenzó a llevar a los niños lejos del lago. Mientras retrocedían por el camino, vieron ondas que perturbaban la superficie del lago, el brillo del cristal volviéndose cada vez más inestable. De regreso en el pueblo, los cambios se volvían evidentes para todos, no solo para aquellos con habilidades especiales. Hannah notó que sus vegetales del jardín se marchitaban a pesar del cuidado perfecto y reportó que la vida silvestre normalmente abundante se había vuelto escasa. En sus encuestas forestales, Jack vio los mismos signos preocupantes.
Pero fue durante la cena en la casa de los Peterson esa tarde que recibieron la noticia más perturbadora. He aceptado un puesto con Whitmore Industries, anunció el padre de Ryan, con la voz llevando una mezcla de orgullo e incertidumbre. Quieren que dirija su equipo de evaluación de impacto ambiental. Con mi experiencia en geología, puedo asegurarme de que sigan los procedimientos adecuados. Ryan lanzó una mirada de pánico a Ethan, quien había sido invitado a cenar. Ambos niños sabían que el padre de Ryan, a pesar de sus buenas intenciones, no podía entender posiblemente el verdadero impacto de lo que estaba sucediendo. La red de cristales que mantenía el equilibrio de la naturaleza estaba más allá del entendimiento científico convencional. Más tarde esa noche en la habitación de Ryan, revisaron mapas de la cadena montañosa, marcando las ubicaciones de los dos cristales que habían encontrado. Guardián yacía entre ellos, sus ojos inteligentes siguiendo sus movimientos mientras trabajaban. Debe haber un patrón, murmuró Ethan, trazando líneas entre los puntos. La cueva, el lago, están posicionados como si estuvieran formando algo. Ryan se sentó de repente más derecho, con los ojos muy abiertos. Espera. Cuando escucho las voces antiguas, siguen mencionando algo sobre una geometría sagrada. ¿Y si los cristales están dispuestos en un patrón específico para mantener el equilibrio? Su teorización fue interrumpida por un sonido extraño, un tono agudo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Guardián se puso de pie de un salto, con el pelaje erizado. A través de la ventana, podían ver luces aurorales inusuales danzando en el cielo, a pesar de estar demasiado al sur para tales fenómenos. Las máquinas de Whitmore, susurró Ryan, interpretando los mensajes angustiados que inundaban su mente desde la vida silvestre local. Deben estar acercándose a otro cristal. Ethan presionó su palma contra el piso de la habitación de Ryan, conectándose con las plantas afuera. Los árboles tienen miedo, reportó con gravedad. Algo está cambiando en el suelo, en el aire mismo. Es como si el mundo natural estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompa. Guardián se acercó a la ventana, arañando el vidrio y gimiendo suavemente. El comportamiento del perro se había vuelto cada vez más urgente en los últimos días, como si estuviera tratando de prepararlos para algo. ¿Pero prepararlos para qué? Su atención fue atraída por un alboroto afuera. El convoy de Diana Whitmore regresaba de las operaciones del día, pero esta vez uno de los camiones llevaba algo diferente, un gran contenedor metálico que zumbaba con una energía que ambos niños podían sentir en sus huesos. Cuando los vehículos pasaron por la casa de Ryan, todos los electrónicos parpadearon brevemente, y Guardián dejó escapar un gruñido bajo. «Encontraron uno», dijo Ryan, con la voz apenas un susurro. «Encontraron otro cristal. ¿Puedes sentirlo, Ethan?» Está gritando. En ese momento, ambos niños entendieron que el tiempo se estaba acabando. Cualquier equilibrio que los cristales mantuvieran estaba comenzando a fallar, y ellos eran quizás los únicos que podían prevenir una catástrofe que la mayoría de las personas ni siquiera sabía que era posible. Los ojos de Guardián se encontraron con los de ellos con una sabiduría antigua, y supieron que su verdadero viaje apenas estaba comenzando. El fin de semana no podía llegar lo suficientemente rápido para Ethan y Ryan. Después de presenciar el transporte de Whitmore Industries de lo que creían que era un cristal, supieron que necesitaban actuar. Guardián parecía compartir su urgencia, apareciendo en la ventana de Ryan antes del amanecer el sábado por la mañana, su presencia despertando a ambos niños a la importancia del día. Hannah los atrapó mientras se preparaban para salir, sus ojos llenos de una preocupación que sabía. Les entregó una mochila llena de suministros. Guardián nunca los ha guiado mal antes, dijo suavemente, sorprendiendo a los niños con su entendimiento implícito. Pero por favor, tengan cuidado. Las montañas se sienten diferentes últimamente. Mientras seguían a Guardián más profundamente en la naturaleza salvaje de lo que nunca se habían aventurado antes, el camino del perro parecía trazar un patrón deliberado. Notaron que se detenía en ciertos puntos, esperando que ellos lo alcanzaran, sus ojos fijos en puntos de referencia específicos que al principio parecían ordinarios. «Mira esto», dijo Ryan, sacando el mapa que habían marcado con las ubicaciones de los cristales. «Guardián nos está llevando en un patrón de espiral. Cada parada está exactamente a 60 grados de la anterior, formando un hexágono perfecto alrededor del centro de la montaña».
Ethan se arrodilló para tocar el suelo en uno de los puntos de parada e inmediatamente retiró su mano sorprendido. Hay energía aquí. No tan fuerte como los cristales, pero es como un eco de ellos. Colocó su palma de nuevo, más preparado esta vez. Se está moviendo en patrones, fluyendo entre los puntos. Guardián los llevó a una cresta con vista a una vasta sección de la cadena montañosa. Desde este punto ventajoso, podían ver varios de los sitios de operación de Whitmore dispersos por el paisaje. Pero lo que llamó su atención fue cómo la luz de la mañana revelaba algo que no habían notado antes: líneas sutiles en el terreno, caminos antiguos que conectaban varios puntos en las montañas. Líneas ley, jadeó Ryan. Las voces antiguas en su mente de repente se volvieron más claras. Eso es lo que han estado tratando de decirme. Los cristales no son solo depósitos aleatorios. Están colocados en puntos de intersección de flujos de energía naturales. Como si confirmara la revelación de Ryan, Guardián ladró y los llevó a una grieta escondida en las rocas. Dentro, encontraron petroglifos antiguos que representaban un patrón que reconocieron inmediatamente: un complejo diseño geométrico que mostraba puntos de luz conectados por líneas fluidas. En el centro del diseño había un cristal más grande rodeado por 6 más pequeños. Es un mapa, respiró Ethan, comparando el dibujo antiguo con su mapa moderno marcado. Los cristales que encontramos son parte de este patrón más grande. Pero mira, el sitio principal de perforación de Whitmore está justo donde debería estar este cristal central. Una explosión distante los hizo saltar a todos. Incluso desde millas de distancia, podían sentir las reverberaciones a través del suelo. Las orejas de Guardián se aplastaron contra su cabeza, y Ryan se dobló, abrumado por la oleada de mensajes de pánico de la vida silvestre. Se están acercando al cristal del corazón, dijo Ryan entre dientes apretados. Los animales están diciendo que la canción de la montaña se está volviendo discordante. Si llegan a él. El cielo sobre ellos de repente se oscureció, aunque apenas era mediodía. Nubes antinaturales comenzaron a formarse en patrones de espiral, y el viento llevaba el aroma de ozono. Ethan se acercó a los árboles más cercanos, tratando de calmarlos, pero su angustia era demasiado intensa. Necesitamos encontrar los otros cristales antes que ellos, declaró Ethan, estudiando el mapa de petroglifos con atención. Si entendemos el patrón, tal vez podamos protegerlos de alguna manera. Guardián empujó sus manos, atrayendo su atención hacia una sección particular del mapa antiguo. Allí, apenas visible, había un pequeño símbolo que parecía un sol naciente. El altar, susurró Ryan. Las voces siguen mencionando un altar en las montañas. Es donde se guardaba el conocimiento de los cristales. Guardián quiere mostrarnos algo allí. Mientras se preparaban para seguir a Guardián a esta nueva ubicación, un Tesla familiar serpenteaba por el camino de montaña debajo de ellos. Incluso desde esta distancia, podían ver a Diana Whitmore parada fuera de su vehículo, mirando los extraños patrones climáticos con una expresión de triunfo en lugar de preocupación. Ella sabe más de lo que deja ver, dijo Ryan, captando fragmentos de pensamientos de los trabajadores en los sitios mineros distantes. No solo están minando minerales comunes. Está buscando algo específico, algo sobre la energía del cristal. El viento de repente se intensificó, llevando consigo las canciones angustiadas de 1000 pájaros desplazados. Los árboles a su alrededor se mecían de forma antinatural, sus ramas extendiéndose como dedos tratando de señalar el camino. Guardián estaba alerta, su pelaje ondeando en la perturbación electromagnética que parecía estar creciendo en el aire. Se nos está acabando el tiempo, dijo Ethan, sintiendo la creciente inestabilidad en cada planta y árbol a su alrededor. Cualquier cosa que hagan estos cristales, cualquier equilibrio que mantengan, está empezando a desmoronarse. Guardián comenzó a guiarlos a lo largo de un camino casi invisible, uno que parecía brillar ligeramente en la extraña luz. Detrás de ellos, más explosiones resonaban a través de las montañas, cada una enviando ondas de angustia a través del mundo natural. Pero adelante, apenas visible a través de las tormentas que se reunían, una estructura de piedras antiguas los llamaba hacia lo que esperaban que fueran respuestas. Lo que no se daban cuenta era que los instrumentos de Diana Whitmore habían detectado su presencia, registrando firmas de energía inusuales que coincidían con lo que había estado estudiando durante toda su carrera. Mientras observaba las figuras distantes de los niños a través de binoculares de alta potencia,
una sonrisa jugaba en su rostro. Todo estaba procediendo exactamente como ella había planeado. El camino hacia el altar se volvía más empinado y traicionero con cada paso. Guardián se movía con facilidad practicada, eligiendo rutas que mantendrían a los niños a salvo del terreno cada vez más inestable. El aire se había vuelto espeso con energía electromagnética, haciendo que su piel hormigueara y su cabello se erizara. Mientras subían más alto, marcadores de piedra antiguos comenzaron a aparecer a lo largo del sendero. Cada uno llevaba símbolos similares a los que habían visto en la cueva, pero estos parecían pulsar con una tenue luminiscencia que se volvía más fuerte a medida que se acercaban a su destino. Ryan se detenía en cada marcador, su don permitiéndole traducir fragmentos de sus antiguos mensajes. Son advertencias, explicó, con la voz baja por el asombro, e instrucciones. Cada piedra habla sobre el equilibrio, como los cristales trabajan juntos para mantener el mundo natural en armonía. Pero hay algo más. Presionó su mano contra el marcador más reciente, cerrando los ojos en concentración. Siguen mencionando elegidos. Personas con conexiones especiales a las fuerzas de la naturaleza. Ethan sintió una resonancia con las palabras de Ryan. Desde que habían comenzado su ascenso, su conciencia de la vida vegetal a su alrededor se había intensificado. Podía sentir la compleja red de raíces bajo sus pies, todas vibrando con una energía que parecía fluir hacia su destino. Guardián se detuvo de repente, parado en atención frente a una pared de roca vertical que parecía un callejón sin salida. Pero mientras los niños observaban, el perro presionó su nariz contra un punto específico en la piedra, y una costura previamente invisible comenzó a brillar. La pared de roca se separó lentamente, revelando un pasaje escondido que conducía a una cámara circular tallada directamente en la montaña. La sala del altar les quitó el aliento. Formaciones cristalinas crecían de las paredes y el techo, su luz pulsando en un ritmo sincronizado que hacía que toda la cámara se sintiera viva. En el centro había una antigua mesa de piedra, cuya superficie estaba tallada con patrones intrincados que coincidían con el mapa que habían encontrado antes. «Mira esto», llamó Ethan, estudiando la superficie del altar. Incrustadas en la piedra había 7 depresiones poco profundas dispuestas en el mismo patrón que los cristales en su mapa. La depresión central era más grande que las otras, y todas parecían estar conectadas por canales tallados en la roca. Ryan se movió alrededor del altar, con la mano flotando sobre cada depresión mientras escuchaba las voces que parecían más fuertes en este espacio sagrado. «Estas no son solo portadoras para los cristales», dijo lentamente, juntando los antiguos mensajes. «Son como una llave. Cuando todos los cristales se colocan aquí, pueden sincronizarse para restaurar el equilibrio natural». Guardián gimió suavemente, atrayendo su atención hacia una sección de pared que comenzó a iluminarse mientras se acercaban. Imágenes aparecieron, proyectadas por algún medio desconocido en la superficie de la roca. Observaron con asombro cómo la historia de los cristales se desarrollaba ante ellos. Las imágenes mostraban las montañas en tiempos antiguos, cuando los primeros guardianes descubrieron el poder de los cristales para mantener la armonía en el mundo natural. Vieron cómo los cristales fueron colocados cuidadosamente en puntos específicos, creando una red de energía que sostenía toda la vida en la región. Y vieron cómo ciertos individuos, personas con dones como los suyos, eran elegidos para proteger este sagrado encargo. «Ethan», dijo Ryan de repente, señalando una escena en particular. «Mira a esa mujer. Se parece exactamente a mi madre». Ethan terminó, con el corazón acelerado. La proyección mostraba a una mujer que era inconfundiblemente su madre parada frente al altar con un bebé en sus brazos. Ella colocaba su mano sobre uno de los cristales, y la imagen mostraba energía fluyendo entre ella y la piedra. Antes de que pudieran procesar esta revelación, una explosión distante sacudió la cámara. Polvo cayó del techo, y la luz del cristal parpadeó de forma errática. La postura de guardián se volvió alerta, sus orejas girando hacia el sonido. A través de sus dones respectivos, ambos niños sintieron el impacto de lo que estaba sucediendo. Ethan podía sentir las plantas afuera retrocediendo de dolor, mientras Ryan estaba abrumado por un coro de voces animales en pánico. La montaña misma parecía temblar de angustia. «Han alcanzado otro cristal», dijo Ryan con gravedad, interpretando los mensajes urgentes que inundaban su mente. «Este estaba bajo el agua, escondido en el lago que encontramos».
Lo están extrayendo en este momento. Ethan presionó sus manos contra el altar, e inmediatamente se formó una conexión a través de la piedra. Podía sentir el pulso de cada cristal restante en la red. El ritmo de cada uno se volvía más errático, luchando por mantener el equilibrio a medida que su número disminuía. Necesitamos detenerlos, dijo, con una nueva determinación en su voz. Pero primero necesitamos entender exactamente qué hacen estos cristales. Debe haber más información aquí. Guardián ladró en acuerdo, llevándolos a otra pared de la cámara. Esta sección estaba cubierta con inscripciones más detalladas, y mientras se acercaban, las formaciones cristalinas a su alrededor se iluminaron como si respondieran a su presencia. Ryan comenzó a traducir, con los ojos muy abiertos mientras entendía más del antiguo mensaje. Los cristales no solo mantienen el equilibrio de la naturaleza. Son como anclas, sosteniendo algo en su lugar. Algo poderoso y peligroso que vive profundo dentro de la montaña. Si la red de cristales falla, otra explosión sacudió la cámara, esta vez más cerca. A través de la entrada escondida, podían escuchar el sonido de maquinaria que se acercaba. El pelaje de Guardián se erizó, y se movió protectoramente frente a los niños. «Nos están siguiendo», se dio cuenta Ethan, recordando la expresión triunfante de Diana antes. Debe haber sabido que la llevaríamos a algo importante. Los cristales de la cámara comenzaron a pulsar más rápidamente, su luz tomando un tono rojizo. A través de sus dones, ambos niños podían sentir la advertencia de la montaña. El tiempo se estaba acabando, y el equilibrio estaba alcanzando un punto crítico de inestabilidad. Lo que no sabían era que muy por debajo de ellos en la instalación principal de Whitmore Industries, Diana estaba parada frente a un banco de monitores que mostraban lecturas de energía que superaban sus expectativas más salvajes. En su pantalla central, una imagen satelital mostraba la ubicación del altar marcada por una intensa firma de energía que pulsaba en perfecta sincronización con el cristal que acababan de extraer del lago. «Te encontré», susurró, con una sonrisa jugando en su rostro mientras tomaba su teléfono. «Envía al equipo de extracción y date prisa. Ya no somos los únicos que sabemos lo que estamos buscando». El sonido de helicópteros que se acercaban resonó a través de la cámara del altar, su latido rítmico creando un contrapunto ominoso a la luz pulsante de los cristales. La postura de Guardián se volvió más alerta, sus orejas rastreando las múltiples amenazas que convergían en su ubicación. «Necesitamos escondernos», susurró Ryan. Pero Ethan negó con la cabeza, colocando su mano de nuevo sobre el altar. «No», dijo con una certeza inesperada. «Necesitamos entender ahora». En el momento en que sus dedos tocaron la antigua piedra, la iluminación de la cámara se intensificó. Las formaciones cristalinas en las paredes comenzaron a pulsar en secuencia, creando un patrón circular de luz que se espiralaba hacia el techo. Ryan jadeó cuando las voces en su mente de repente se volvieron cristalinas, ya no fragmentos sino un mensaje coherente. «Los cristales», tradujo, con su voz tomando un tono de otro mundo. «No solo están manteniendo el equilibrio. Están conteniendo algo. Algo que vive en el espacio entre espacios, en el reino donde se originan las fuerzas de la naturaleza». Guardián se movió al centro de la cámara, su pelaje blanco brillando con la luz reflejada. Mientras el perro se sentaba junto al altar, su presencia parecía amplificar la energía que fluía a través de la habitación. Las proyecciones en las paredes cambiaron, mostrando nuevas imágenes que se movían con gracia fluida. Vieron un tiempo lejano cuando las montañas eran jóvenes, cuando las fuerzas de la naturaleza existían en su forma más pura. Estas fuerzas, ni buenas ni malas pero salvajes y desbocadas, necesitaban ser equilibradas, contenidas dentro de límites que permitieran que la vida floreciera. Los cristales fueron creados como puntos de anclaje, su geometría sagrada formando una red que mantenía estos límites. «Por eso mi madre me trajo aquí», se dio cuenta Ethan, observando cómo las imágenes la mostraban de nuevo. «Ella sabía en qué me convertiría. En qué nos convertiríamos ambos». Miró a Ryan, con el entendimiento amaneciendo en sus ojos. Ryan asintió, todavía traduciendo los antiguos mensajes. «No somos solo niños aleatorios con habilidades especiales. Estamos destinados a ser los nuevos guardianes. Por eso Guardián te llevó con los Carter. Por eso ha estado preparándonos todo este tiempo». La cámara se estremeció cuando otra explosión sacudió la montaña.
A través de su conexión con el altar, Ethan podía sentir la red de cristales volviéndose cada vez más inestable. Cada extracción por el equipo de Whitmore debilitaba los límites, permitiendo que las fuerzas antiguas se filtraran de formas que se manifestaban como los extraños patrones climáticos y perturbaciones naturales que habían estado presenciando. Diana no entiende lo que está haciendo, dijo Ryan con urgencia, captando fragmentos de pensamientos del equipo de extracción que se acercaba. Ella cree que los cristales son solo fuentes de energía, algo que puede aprovechar para obtener poder. No se da cuenta de que está desenchufando las anclas que mantienen estable nuestro mundo. Guardián ladró de repente, un sonido que reverberó a través de la cámara con un poder inusual. Los ojos del perro comenzaron a brillar con una luz interior, y por primera vez los niños entendieron lo que había sido aparente de formas sutiles a lo largo de sus vidas. Guardián era más que solo un perro. A través de sus dones respectivos, finalmente pudieron ver la verdadera naturaleza de Guardián. Era una manifestación de las mismas fuerzas que los cristales ayudaban a contener, un puente entre el mundo físico y el reino de la energía natural pura. Había tomado la forma de un perro para guiar y proteger, para prepararlos para este momento. Por eso me llevaste con Jack y Hannah, dijo Ethan suavemente a Guardián. Sabías que ellos entenderían lo suficiente para dejarme crecer en quien necesitaba ser. El sonido de equipo de rappel se podía escuchar fuera de la entrada de la cámara. El tiempo se estaba acabando. Guardián se movió para pararse entre los niños, y mientras lo hacía, su forma comenzó a brillar con una luz etérea. El poder fluía de él hacia Ethan y Ryan, amplificando sus dones naturales a niveles que nunca habían experimentado antes. Ethan podía sentir de repente cada planta, cada árbol, cada hoja de hierba en la montaña, todo conectado en una vasta red de vida que pulsaba con energía sagrada. La conciencia de Ryan se expandió para abarcar no solo pensamientos de animales sino los mismos espíritus de la naturaleza, los seres antiguos que danzaban entre los reinos físico y etéreo. Tenemos que completar el círculo, dijo Ryan con repentina certeza, las voces antiguas guiando sus palabras. El altar no era solo para sostener los cristales. Es una llave para despertar a la siguiente generación de guardianes. Nosotros. Cuando los primeros miembros del equipo de extracción de Diana aparecieron en la entrada de la cámara, Ethan y Ryan tomaron sus posiciones a cada lado del altar. Guardián se paró en su cabeza, su forma ahora apenas conteniendo el antiguo poder que fluía a través de él. Los niños colocaron sus manos sobre la superficie del altar, y la cámara estalló con luz. Diana Whitmore entró en la cámara justo a tiempo para presenciar algo que nunca había anticipado en todos sus años de investigación. Los niños parecían brillar desde dentro, sus formas delineadas en energía pura mientras el altar activaba secuencias que habían permanecido dormidas durante generaciones. La forma de Guardián cambió entre la de un perro y algo mucho más primordial, un ser de pura luz que encarnaba las mismas fuerzas que Diana había estado tratando de entender y controlar. «Deténganlos», ordenó, pero su equipo se quedó congelado, abrumado por el despliegue de poder ante ellos. Los cristales en las paredes pulsaban con intensidad creciente, y las inscripciones antiguas comenzaron a brillar con una luz que parecía venir desde dentro de la piedra misma. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que esto era solo el comienzo. El despertar de los nuevos guardianes había puesto en marcha eventos que desafiarían no solo los planes de Diana sino el mismo entendimiento de lo que era posible cuando las fuerzas antiguas de la naturaleza encontraban sus verdaderos vasos de protección. La cámara del altar se había convertido en un vórtice de energía pura, con Ethan y Ryan en su centro. Su transformación continuaba mientras el antiguo poder fluía a través de ellos, guiado por la presencia de Guardián. Las formaciones cristalinas en las paredes vibraban con intensidad creciente, respondiendo al despertar de los nuevos guardianes. Diana Whitmore estaba parada en la entrada, su habitual compostura mostrando grietas de miedo y fascinación. «Esto es extraordinario», respiró, alcanzando un dispositivo sensor sofisticado que colgaba de su cinturón. «Las lecturas de energía están fuera de escala. Esto es exactamente lo que he estado buscando». «Usted no entiende con qué está tratando», llamó Ryan, su voz llevando matices etéreos mientras canalizaba las voces antiguas. «Estas fuerzas nunca estuvieron destinadas a ser controladas o cosechadas. Son parte del equilibrio natural de la Tierra». A través de su conexión mejorada con la naturaleza, Ethan podía sentir los efectos devastadores de las extracciones de cristales de Diana extendiéndose a través del ecosistema de la montaña.
Las plantas se marchitaban, los animales huían, y el mismo tejido de la ley natural comenzaba a deshilacharse en los bordes. Los cristales restantes en la red se esforzaban por mantener límites que nunca estuvieron destinados a ser violados. «Oh, pero entiendo más de lo que crees», respondió Diana, con su voz tomando un filo de intensidad fanática. «He pasado toda mi vida estudiando estos patrones de energía. El poder contenido en estas montañas podría revolucionar todo: producción de energía, tecnología, medicina. ¿Por qué contener tal fuerza cuando podríamos aprovecharla?» La forma de Guardián cambió de nuevo, su luz volviéndose más intensa. A través de su conciencia mejorada, ambos niños podían ver ahora lo que Diana no podía: las lágrimas peligrosas que se formaban en el tejido natural de la realidad donde la red de cristales había sido debilitada. Las fuerzas antiguas comenzaban a filtrarse, manifestándose como los extraños patrones climáticos y perturbaciones geológicas que habían estado presenciando. «Los cristales no son una fuente de energía», explicó Ethan, tratando de hacerla entender. «Son un sistema de contención, manteniendo fuerzas en equilibrio que nunca estuvieron destinadas a ser liberadas». «Cada cristal que quitas», fue interrumpido por un temblor violento que sacudió toda la cámara. A través de la entrada, podían ver luces similares a auroras antinaturales danzando a través del cielo, sus colores cambiando en patrones imposibles. El viento afuera había comenzado a moverse en patrones de espiral, creando vórtices que desafiaban la ley natural. El equipo de técnicos de Diana retrocedió de la entrada mientras la energía en la cámara continuaba creciendo. Su equipo estaba fallando, pantallas parpadeando con lecturas que no tenían sentido. Pero Diana dio un paso adelante, sus ojos fijos en la forma luminosa de Guardián. «Un espíritu de la naturaleza manifestado», susurró con asombro. «Todos estos años, las leyendas eran ciertas. Y ustedes dos», se volvió hacia los niños. «Conductos naturales, nacidos con la capacidad de canalizar estas fuerzas. Únanse a mí. Piensen en lo que podríamos lograr juntos». La respuesta de Guardián fue inmediata y poderosa. Un pulso de energía pura emanó de su forma, creando una barrera protectora alrededor de los niños y el altar. Las inscripciones antiguas en las paredes ardieron con intensidad renovada, respondiendo a la defensa de su propósito sagrado. Los ojos de Ryan se abrieron cuando recibió una oleada de mensajes urgentes de la montaña misma. «La contención está fallando», anunció, con la voz tensa por la preocupación. «Las fuerzas detrás del velo están empujando donde los cristales han sido removidos. Tenemos que restaurar la red antes de...». Otro temblor, más fuerte que el anterior, lo interrumpió. A través de sus sentidos mejorados, ambos niños podían sentir los cristales restantes gritando de angustia mientras luchaban por mantener los límites debilitados. El mismo aire parecía brillar con ondas de energía visibles, la realidad misma doblándose bajo la tensión. Diana tropezó cuando el suelo se movió bajo sus pies, pero su determinación no vaciló. «Ya hemos extraído 3 cristales», reveló, con una nota de triunfo en su voz. «Están siendo analizados en nuestra instalación en este momento. La energía que están produciendo está más allá de cualquier cosa que imaginamos posible». «Tiene que devolverlos», suplicó Ethan, sintiendo el dolor de la montaña a través de su conexión con la naturaleza. «Toda la red tiene que ser restaurada, o el daño será irreversible». A través de su conciencia mejorada, ambos niños podían ver hilos de fuerza natural comenzando a desenredarse a su alrededor. Los árboles crecían y se marchitaban en momentos, las rocas se cristalizaban y se disolvían, y el tiempo mismo parecía fluir de forma extraña en bolsas de espacio distorsionado. La luz de Guardián pulsó de nuevo, y ambos niños recibieron un entendimiento claro de lo que necesitaba hacerse. No estaban destinados a ser solo guardianes pasivos de la red de cristales. Estaban destinados a ser participantes activos en el mantenimiento del equilibrio. Sus dones, amplificados por el poder del altar, les daban la capacidad de reparar lo que había sido dañado. Pero primero, necesitaban recuperar los cristales robados. Como si leyera sus pensamientos, la forma de Guardián comenzó a cambiar una vez más, su energía extendiéndose para abarcar a ambos niños en un campo protector. El antiguo poder que había despertado dentro de ellos se estaba construyendo hacia algo trascendental, un enfrentamiento que determinaría no solo el destino de las montañas sino el mismo equilibrio de la ley natural. Diana observó esta transformación con la creciente realización de que podría haber calculado mal.
El poder que había buscado controlar se estaba revelando como mucho más vasto y complejo de lo que había imaginado. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Mientras la cámara se llenaba de luz cada vez más intensa, ambos lados se preparaban para un choque entre la ambición moderna y la sabiduría antigua, entre el deseo de controlar las fuerzas de la naturaleza y el deber sagrado de mantener su equilibrio. La montaña misma parecía contener la respiración, esperando ver qué camino prevalecería. La montaña crepitaba con energía electromagnética mientras Ethan, Ryan y Guardián emergían de la cámara del altar. Sus nuevos poderes zumbaban a través de ellos como una corriente viva, conectándolos más profundamente que nunca a las fuerzas de la naturaleza a su alrededor. Detrás de ellos, Diana Whitmore ya estaba ladrando órdenes por teléfono, movilizando sus recursos para lo que sabía que sería un enfrentamiento decisivo. La instalación está a 3 millas al norte, dijo Ryan, interpretando mensajes de la vida silvestre en pánico que huía de la zona. Los cristales están siendo retenidos en algún tipo de unidades de contención, pero están causando disrupciones masivas. Los animales dicen que el suelo mismo está llorando. Ethan presionó su mano contra un árbol cercano, y sus habilidades mejoradas le mostraron el alcance completo de la crisis. Los flujos de energía natural que deberían moverse como ríos a través de la montaña ahora estaban fragmentados y caóticos, creando bolsas de realidad distorsionada donde la red de cristales había sido comprometida. Mira, señaló a un valle abajo donde una arboleda de pinos antiguos estaba ciclando a través de las estaciones en minutos, hojas brotando, creciendo y cayendo en un bucle acelerado. En otra área, un pequeño estanque se había congelado sólido a pesar de la temperatura cálida, su superficie brillando con patrones cristalinos imposibles. La forma luminosa de Guardián pulsaba con urgencia. A través de su conexión fortalecida, ambos niños entendieron que estas distorsiones de realidad solo empeorarían mientras la red de cristales permaneciera incompleta. Las fuerzas antiguas contenidas por la red se estaban filtrando a través de los límites debilitados, causando que las leyes de la naturaleza se rompieran de formas cada vez más peligrosas. Mientras se dirigían hacia la instalación de Whitmore, encontraron más signos del caos creciente. Pájaros volaban en patrones geométricos que desafiaban la física, sus migraciones confundidas por los campos magnéticos alterados. Las plantas crecían en formas retorcidas, alcanzando fuentes de energía que no deberían existir en el mundo físico. Las voces se están volviendo más fuertes, hizo una mueca Ryan, abrumado por el coro de llamadas de angustia de cada ser vivo a su alrededor. Ya no solo tienen miedo. Están diciendo que los velos entre mundos se están adelgazando. Cosas están cruzando que no han caminado por estas montañas en milenios. Su camino fue bloqueado de repente por un fenómeno que los detuvo en seco. Una cortina de energía brillante colgaba en el aire, y a través de ella podían ver vislumbres de otra realidad, una versión de la montaña tal como existía en el reino de fuerzas naturales puras antes de que la red de cristales se estableciera para mantener el equilibrio. La luz de Guardián se intensificó mientras creaba una barrera protectora alrededor de ellos. A través de este escudo, podían observar con seguridad a los seres etéreos que comenzaban a manifestarse, espíritus antiguos de la naturaleza que una vez habían vagado libremente antes de ser contenidos por el bien de la supervivencia de la vida terrestre. «Ahora entiendes lo que has desatado», llamó Ethan a Diana, quien los había estado siguiendo con su equipo a una distancia cuidadosa. Estas fuerzas fueron contenidas por una razón. El mundo físico no puede manejarlas en su forma pura. La expresión de Diana era una mezcla de fascinación científica y creciente preocupación mientras observaba las distorsiones de realidad a través de su equipo sofisticado. «Esto es más de lo que anticipé», admitió, aunque su voz todavía llevaba una nota de ambición. «Pero piensa en las posibilidades si pudiéramos aprender a controlar estas fuerzas». Un temblor masivo sacudió la montaña, más violento que cualquier anterior. A lo lejos, podían ver la instalación de Whitmore ahora rodeada por vórtices giratorios de energía antinatural. Los cristales robados estaban reaccionando a la inestabilidad de la red, su poder amplificado por el equipo científico destinado a estudiarlos. A través de su conexión con las plantas, Ethan percibió un nuevo peligro. «Las unidades de contención en su laboratorio», llamó a Diana. «No solo están estudiando los cristales. Los están amplificando de formas que nunca estuvieron destinadas a suceder. Estás creando un bucle de retroalimentación que está empeorando el colapso». Ryan de repente se tambaleó, abrumado por una oleada de voces antiguas.
El cristal del corazón, jadeó. El que está en el centro de la red. Está directamente debajo de su instalación, ¿verdad? Por eso construiste allí. El silencio de Diana fue confirmación suficiente. La forma de guardián parpadeó con urgencia creciente, y ambos niños recibieron una visión clara de lo que sucedería si el cristal del corazón era expuesto a los mismos efectos de amplificación que los otros. Toda la red de cristales se rompería permanentemente, rompiendo los límites que mantenían las fuerzas naturales en equilibrio. El aire a su alrededor comenzó a brillar con ondas visibles de energía mientras la realidad misma se volvía cada vez más inestable. El tiempo se movía de forma extraña. Los momentos se estiraban y se comprimían de manera impredecible. En algunos puntos, podían ver el pasado y el futuro superponiéndose con el presente, creando imágenes fantasma de lo que había sido y lo que podría ser. «Tenemos que llegar a esos cristales», dijo Ethan con determinación. «Guardián, puedes ayudarnos a atravesar estas distorsiones». El ser luminoso que una vez había aparecido como un simple pastor alemán respondió intensificando el campo protector alrededor de ellos. Juntos, comenzaron a abrirse camino a través del caos hacia la instalación de Whitmore, cada paso acercándolos más a un enfrentamiento que determinaría el destino no solo de las montañas sino del mismo tejido de la ley natural. Detrás de ellos, Diana observaba su progreso a través de las cámaras de seguridad de su instalación. Su investigación y ambición de toda la vida guerreando con la evidencia innegable de que había perturbado algo mucho más fundamental de lo que había imaginado. Pero ella tenía una carta más que jugar, algo que descubrió en su investigación que incluso los antiguos guardianes podrían no saber. La montaña tembló de nuevo, y en el crepúsculo que se profundizaba más lágrimas en la realidad comenzaron a aparecer. A través de estas grietas, fuerzas antiguas que habían sido contenidas desde el amanecer de los tiempos comenzaron a agitarse, sintiendo el debilitamiento de sus lazos de edad. La carrera para prevenir una catástrofe de proporciones cósmicas había comenzado. El acercamiento a la instalación de Whitmore era como caminar a través de un sueño que se había liberado de los límites del sueño. La realidad ondulaba a su alrededor en olas, cada pulso trayendo nuevas imposibilidades a la existencia. El campo protector que Guardián mantenía alrededor de ellos era lo único que los mantenía anclados en el espacio-tiempo normal. «Mira el edificio», susurró Ryan, sus sentidos mejorados abrumados por las olas de energía que emanaban desde dentro. La estructura moderna parecía cambiar entre estados de existencia, un momento sólida y real, al siguiente casi transparente, revelando las fuerzas giratorias contenidas dentro. A través de las ventanas de la instalación, podían ver al equipo de investigación de Diana apresurándose para contener el caos creciente. Los cristales robados, retenidos en unidades de contención altamente sofisticadas, pulsaban con patrones de luz cada vez más erráticos. Cada pulso enviaba nuevas ondulaciones de distorsión a través del tejido de la realidad. Ethan presionó su mano contra la tierra, su conexión con la naturaleza revelando el alcance completo de lo que estaba sucediendo. «El cristal del corazón», dijo, con la voz tensa por la preocupación. «Está directamente debajo de nosotros, y está cantando como si estuviera llamando a los otros». La forma luminosa de Guardián parpadeó en respuesta, y ambos niños recibieron una visión clara de lo que yacía bajo sus pies. El cristal del corazón, más grande que todos los demás, descansaba en una cámara natural profunda dentro de la montaña. Era la piedra angular de toda la red, y su canción era un intento desesperado de restaurar la armonía al sistema fallido. «Necesitamos separarnos», dijo Ryan de repente, interpretando mensajes urgentes de las voces antiguas que ahora le hablaban con claridad cristalina. «Los cristales robados tienen que ser devueltos a sus lugares adecuados, pero alguien necesita proteger el cristal del corazón. Van a intentar extraerlo. Puedo escucharlos preparando el equipo». Antes de que pudieran formular un plan, las puertas principales de la instalación se abrieron de golpe. Diana emergió, pero algo era diferente en ella. Llevaba lo que parecía ser un arnés cristalino de su propio diseño, cuya superficie estaba grabada con patrones que imitaban la geometría sagrada de la red de cristales. «Notable, ¿verdad?», llamó, con su voz llevando una resonancia inquietante. «He pasado años estudiando las firmas de energía de estas montañas. ¿Pensaron que eran los únicos que podían canalizar estas fuerzas?». El arnés que llevaba comenzó a brillar con una luz artificial que hizo que Guardián se erizara, su campo protector intensificándose en respuesta. Diana había encontrado una forma de aprovechar la energía del cristal,
pero su método era crudo y peligroso, forzando conexiones que nunca estuvieron destinadas a existir. «Estás empeorándolo», intentó explicar Ethan, sintiendo el dolor de la montaña a través de su conexión con la naturaleza. «Estas fuerzas no pueden ser controladas a través de la tecnología. El equilibrio tiene que mantenerse a través de la armonía, no del dominio». A su alrededor, la realidad continuaba fragmentándose. Parches de tiempo acelerado causaban que las plantas crecieran y murieran en segundos. Bolsillos de gravedad invertida enviaban rocas flotando hacia arriba en el cielo que se oscurecía. El mismo aire parecía cristalizarse en lugares, formando placas de tiempo y espacio congelados. A través del caos, Ryan recibió una repentina advertencia desde lo profundo de la montaña. «El equipo de extracción», jadeó. «Han alcanzado la cámara con el cristal del corazón. Están comenzando a perforar». En el momento en que comenzó la perforación, todo cambió. Las distorsiones de realidad se intensificaron exponencialmente. El límite entre el mundo físico y el reino de fuerzas naturales puras se volvió fino como el papel. A través de las lágrimas en el espacio-tiempo, podían ver cosas magníficas y terribles. Espíritus antiguos de montaña y tormenta, seres de fuerza elemental pura que habían sido contenidos por la red de cristales durante milenios. La forma de Guardián comenzó a cambiar, volviéndose más grande y más luminosa. El espíritu antiguo que había tomado la forma de un perro estaba revelando más de su verdadera naturaleza, preparándose para lo que estaba por venir. Ambos niños sintieron que sus propios poderes aumentaban en respuesta, su conexión con el mundo natural profundizándose más allá de cualquier cosa que hubieran experimentado antes. El arnés de Diana crepitaba con energía mientras intentaba afirmar control sobre las fuerzas caóticas que giraban a su alrededor. «¿No pueden ver?», llamó, con su voz distorsionándose con poder que no podía contener completamente. «Con la tecnología adecuada, podríamos revolucionar nuestro entendimiento de la realidad misma». Pero sus palabras fueron ahogadas por un nuevo sonido, una resonancia profunda que parecía venir del corazón de la montaña misma. La canción del cristal del corazón había cambiado de una llamada por armonía a una advertencia de catástrofe inminente. Los mismos fundamentos de la ley natural estaban comenzando a desenredarse. Ethan y Ryan compartieron una mirada de entendimiento. Tenían que actuar ahora, antes de que el daño se volviera irreversible. La luz de Guardián los envolvió completamente, transformándolos en seres que podían moverse entre las capas fragmentadas de la realidad. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, pero se libraría no con violencia sino con las fuerzas fundamentales de la naturaleza misma. Mientras se preparaban para hacer su movimiento, el tiempo parecía ralentizarse a su alrededor. En este momento de claridad cristalina, podían ver todos los hilos que habían llevado a este punto. Guardián encontrando a Ethan como bebé, su descubrimiento de sus dones, las antiguas profecías sobre nuevos guardianes que se levantarían cuando el equilibrio estuviera amenazado. Todo los había preparado para este momento. La montaña tembló de nuevo, y el cielo arriba comenzó a agrietarse como vidrio rompiéndose, revelando el caos giratorio que yacía más allá de la realidad normal. El tiempo de preparación había terminado. La batalla final por el equilibrio estaba a punto de comenzar, y su resultado determinaría no solo su destino sino el destino del mundo natural mismo. El interior de la instalación de Whitmore era un laberinto de realidad destrozada. Cada corredor existía en múltiples estados simultáneamente, y las puertas se abrían a espacios imposibles donde las leyes de la física se habían roto completamente. El campo protector de Guardián era lo único que les permitía navegar a través del caos. «Los cristales están en el laboratorio principal», tradujo Ryan, recibiendo guía de las voces antiguas que se volvían más fuertes con cada momento que pasaba. «2 niveles abajo. Pero los sistemas de contención de Diana están amplificando su poder de formas que nunca estuvieron destinadas a suceder». Ethan podía sentir la angustia de los cristales robados a través de su conexión mejorada con la naturaleza. Su canción, una vez parte de una armonía perfecta, se había convertido en un llanto discordante que sacudía los fundamentos de la realidad misma. «Necesitamos liberarlos primero», dijo. «Devolverlos a la red antes de...». Una tremenda oleada de energía lo interrumpió cuando el equipo de perforación de Diana irrumpió en la cámara del cristal del corazón. Toda la montaña se estremeció, y por un momento toda la realidad pareció contener la respiración. Entonces el caos comenzó de verdad.
Las barreras entre mundos se adelgazaron hasta la transparencia. A través de las paredes de la instalación, podían ver capas de realidad superponiéndose, el mundo físico, el reino de fuerzas naturales puras, y espacios intermedios que las mentes humanas nunca estuvieron destinadas a comprender. Seres antiguos de energía pura comenzaron a filtrarse a través de los velos debilitados, su presencia causando más distorsiones en el orden natural. Extraordinario, ¿verdad? La voz de Diana resonaba desde todas partes y de ninguna. Su arnés cristalino la había transformado en algo que existía entre estados de ser. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo entendimiento de la realidad misma. ¿Por qué contener estas fuerzas cuando podríamos evolucionar para abrazarlas? La forma de guardián pulsó con luz urgente, y ambos niños recibieron una visión clara de lo que sucedería si el cristal del corazón era removido de su cámara. Toda la red colapsaría, y los límites cuidadosamente mantenidos entre reinos se romperían completamente. El mundo físico sería abrumado por fuerzas que nunca estuvo destinado a contener. A través de su conexión con la naturaleza, Ethan podía sentir a cada ser vivo en la montaña clamando en angustia. Plantas, animales, incluso las rocas mismas resonaban con la incorrección de lo que estaba sucediendo. El mismo tejido de la existencia estaba comenzando a desenredarse. Ryan de repente se tambaleó, abrumado por un nuevo coro de voces. Los antiguos, jadeó. Los primeros guardianes que crearon la red de cristales. Están alcanzando a través del tiempo mismo para ayudarnos. Sus ojos brillaban con conocimiento de otro mundo mientras recibía su guía. La luz de guardián se intensificó, formando patrones que coincidían con la geometría sagrada que habían visto en la cámara del altar. El espíritu antiguo que había tomado forma de perro se estaba preparando para revelar más de su verdadero poder para ayudarlos a restaurar lo que había sido roto. Las paredes de la instalación comenzaron a cristalizarse y disolverse mientras la realidad fluctuaba salvajemente. A través del caos, podían ver el laboratorio principal donde se retenían los cristales robados. Diana estaba en su centro, su arnés crepitando con energía mientras intentaba controlar fuerzas que nunca estuvieron destinadas a ser aprovechadas por la tecnología. «Usted no entiende con qué está tratando», llamó Ethan, su voz llevando la resonancia de la naturaleza misma. «Estas fuerzas no están destinadas a ser controladas. Están destinadas a estar en equilibrio». «El equilibrio es estancamiento», respondió Diana, su forma parpadeando entre estados. La humanidad siempre ha avanzado empujando límites, aprovechando lo que se pensaba que era inaprovechable. Piensa en las posibilidades. Pero incluso mientras hablaba, las consecuencias de sus acciones se volvieron devastadoramente claras. Los intentos del equipo de perforación de extraer el cristal del corazón habían creado una cascada de resonancia. Cada distorsión de realidad se amplificaba exponencialmente, y las fuerzas antiguas que se filtraban a través de los velos debilitados comenzaban a tomar forma física. Ethan extendió la mano con su conexión mejorada a la naturaleza, sintiendo el dolor de cada ser vivo en la montaña. La red no estaba diseñada para limitarnos, intentó explicar, su voz llevando la sabiduría de incontables generaciones de guardianes. Fue creada para proteger ambos mundos, para mantener el reino físico y las fuerzas de la naturaleza pura en armonía. A través de su conciencia unificada, ambos niños recibieron de repente una visión de cómo la red de cristales estaba destinada a funcionar. No era una jaula ni una barrera sino una membrana, un sistema vivo que permitía el flujo necesario de fuerzas naturales mientras prevenía el tipo de caos que destruiría ambos reinos. La luz de guardián pulsó con conocimiento antiguo, mostrándoles lo que necesitaba hacerse. Los cristales robados no podían simplemente ser devueltos a sus lugares. Toda la red necesitaba ser rearmónica, afinada como un instrumento infinito para tocar la sinfonía de la ley natural. El don de Ryan le permitía escuchar la frecuencia original, la resonancia perfecta que había existido antes de la interferencia de Diana. Necesitamos igualar ese tono, se dio cuenta. No solo con los cristales, sino con nosotros mismos. Ahora somos parte de la armonía. Las paredes de la instalación se habían vuelto completamente transparentes, revelando las capas de realidad que existían simultáneamente. Podían ver el cristal del corazón en su cámara muy abajo, su luz parpadeando como un latido que falla. A su alrededor, los cristales robados en sus unidades de contención pulsaban con desesperación creciente, tratando de liberarse y volver a su ritmo natural.
El arnés de Diana de repente chispeó y crepitó, las fuerzas que intentaba controlar demostrando ser demasiado poderosas para su tecnología. Algo está mal, jadeó, finalmente viendo la verdadera magnitud de lo que había puesto en marcha. Las lecturas están fuera de escala. La forma de guardián se expandió en luz pura, envolviendo a ambos niños en un aura de poder antiguo. A través de esta conexión, podían sentir cada cristal en la red, cada fuerza de la naturaleza buscando equilibrio, cada hilo de armonía esperando ser restaurado. Ethan se extendió a las plantas y árboles, no solo en la montaña sino en toda la región, aprovechando su profunda conexión con la ley natural. Ryan se abrió a las voces de cada criatura viva, desde el insecto más pequeño hasta los mismos espíritus antiguos, creando un coro de vida que resonaba con verdad primal. Juntos, comenzaron a cantar. No con sus voces físicas, sino con su propio ser. Era una canción de equilibrio, de armonía entre fuerzas, de la danza entre forma física y energía pura que hacía posible toda la vida. La luz de guardián proporcionaba la base, el tono antiguo que había mantenido el orden desde el comienzo de los tiempos. Los cristales robados comenzaron a responder. Sus frecuencias forzadas dando paso a su resonancia natural. Uno por uno, rompieron sus unidades de contención, no con violencia sino con el irresistible poder de volver a su verdadera naturaleza. Se elevaron en el aire, su luz pulsando en armonía con la canción de los niños. Diana observó con asombro cómo el trabajo de su vida se transformaba en algo que nunca había imaginado. Su arnés, diseñado para controlar y contener, comenzó a agrietarse mientras los cristales reclamaban su poder. Pero en lugar de destruirla, las fuerzas que había intentado aprovechar simplemente fluyeron a su alrededor, mostrándole un vislumbre de la verdadera armonía que nunca había entendido. La cámara del cristal del corazón comenzó a brillar con poder renovado mientras la red comenzaba a realinearse. La realidad misma parecía contener la respiración, esperando el momento en que la armonía sería restaurada y el equilibrio volvería a ambos reinos. A través de su conciencia unificada, Ethan y Ryan entendieron que esto era más que solo arreglar lo que había sido roto. Era una renovación, un renacimiento del antiguo sistema con nuevos guardianes que entendían tanto el mundo físico como las fuerzas que lo moldeaban. La sinfonía de la ley natural estaba a punto de tocar su movimiento más importante. La canción de armonía se volvió más fuerte, resonando a través de cada capa de realidad. Ethan y Ryan, su conciencia aún fusionada con el poder antiguo de guardián, se convirtieron en canales puros para las fuerzas de la naturaleza misma. Los cristales robados danzaban a su alrededor en patrones geométricos complejos, su luz pulsando en perfecta sincronización con el cristal del corazón muy abajo. Diana estaba paralizada, su arnés cristalino ahora completamente oscuro mientras la energía que había intentado aprovechar regresaba a su flujo natural. A través de las paredes transparentes de la realidad, podía ver el verdadero patrón de la red de cristales, no el sistema rígido de poder que había imaginado, sino una red viva y respirante de fuerzas interconectadas que mantenían el delicado equilibrio entre mundos. «Es hermoso», susurró, con el entendimiento finalmente amaneciendo en sus ojos. Todo este tiempo pensé que estaba tratando de desbloquear una fuente de poder, pero ya estaba funcionando perfectamente. Simplemente no podíamos verlo. La cámara del cristal del corazón comenzó a pulsar con fuerza renovada, su luz extendiéndose hacia arriba a través de las capas de roca y tierra para conectarse con sus hermanos dispersos. Mientras cada cristal regresaba a su lugar adecuado en la red, la realidad comenzó a estabilizarse. Las lágrimas en el tejido de la existencia comenzaron a sanar, los límites entre reinos regresando a su estado permeable adecuado. A través de su conciencia mejorada, Ethan y Ryan podían ver los efectos extendiéndose hacia afuera a través de las montañas. Las plantas que habían quedado atrapadas en bucles de tiempo acelerado volvían a sus ritmos naturales. Los animales que habían huido del caos comenzaban a regresar, atraídos por la armonía restaurada que podían sentir en la tierra. La luz de guardián se expandió aún más, mostrándoles visiones de cómo la red de cristales había sido creada por primera vez. Vieron a los antiguos guardianes, seres de forma física y energía pura, estableciendo el sistema que permitiría que ambos reinos coexistieran en equilibrio. Ahora ese mismo poder fluía a través de ellos, no como algo para ser controlado sino como una asociación entre las fuerzas de la naturaleza y aquellos elegidos para mantener su armonía. El don de Ryan le permitía escuchar las voces de aquellos antiguos guardianes, su sabiduría fluyendo hacia él como un río de conocimiento.
Nos están mostrando cómo fortalecer la red, dijo, con su voz llevando matices etéreos. No solo restaurarla, sino evolucionarla para una nueva era. La conexión de Ethan con la naturaleza se había profundizado más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Podía sentir cada ser vivo en la montaña como extensiones de sí mismo, todos parte de la sinfonía mayor de la vida. A través de esta conexión, entendió cómo ayudar a que la red de cristales se adaptara al mundo moderno sin perder su propósito esencial. Los fragmentos de realidad que habían sido desgarrados comenzaron a tejerse de nuevo, no exactamente como habían estado antes. Los niños podían ver cómo su propio entendimiento, su mezcla de perspectiva moderna y sabiduría antigua, estaba ayudando a crear algo nuevo. La red de cristales estaba evolucionando, volviéndose más resiliente mientras mantenía su papel crucial en mantener las fuerzas de la naturaleza en equilibrio. El equipo de investigación de Diana observaba con asombro cómo sus instrumentos registraban algo sin precedentes, una armonía perfecta de energías que su tecnología podía detectar pero nunca podría haber creado. Los datos que estaban recopilando revolucionarían su entendimiento de la ley natural, no a través del control sino a través del respeto y la cooperación. Ahora entiendo, dijo Diana suavemente, quitándose su arnés dañado. No estábamos destinados a aprovechar estas fuerzas. Estábamos destinados a aprender de ellas, a trabajar con ellas. Miró el trabajo de su vida con nuevos ojos, viendo cómo su ambición casi había perturbado algo mucho más precioso que cualquier avance tecnológico. La forma de guardián comenzó a cambiar de nuevo, pero esta vez no era solo el espíritu antiguo revelándose. Los niños podían ver cómo su propia energía se había entrelazado permanentemente con la de él, creando un nuevo tipo de guardián, uno que podía existir en ambos mundos, entendiendo tanto lo físico como lo etéreo. La montaña misma parecía respirar un suspiro de alivio cuando el último cristal se asentó en su lugar adecuado. La red zumbaba con fuerza renovada, su geometría sagrada ahora visible para aquellos que sabían cómo verla. Pero ahora era diferente, más adaptable, más resiliente, lista para enfrentar los desafíos de un mundo cambiante mientras mantenía su propósito esencial. A su alrededor, las paredes de la instalación se habían vuelto transparentes, revelando las capas de realidad que para siempre serían parte de su conciencia. Podían ver cómo cada acción, cada elección creaba ondas a través de ambos reinos. Era una responsabilidad que ahora entendían completamente, pero también era un regalo, la capacidad de ayudar a mantener la delicada danza entre las fuerzas que hacían posible toda la vida. Mientras los últimos ecos del caos se desvanecían, reemplazados por la sutil música de la armonía natural, Ethan y Ryan compartieron una mirada de profundo entendimiento. Ya no eran solo dos niños con dones inusuales. Se habían convertido en algo nuevo, guardianes modernos para un encargo antiguo, puentes entre mundos, guardianes de un equilibrio que era más importante que nunca en un mundo que cambia rápidamente. Guardián estaba a su lado, su forma ahora capaz de cambiar sin problemas entre manifestaciones físicas y etéreas. A través de su conexión permanente con él, podían sentir la aprobación de generaciones de guardianes que habían venido antes. La red de cristales estaba a salvo. Y más que eso, estaba renovada, fortalecida, lista para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Cuando el amanecer rompió sobre las montañas rocosas, los primeros rayos de sol revelaron un mundo transformado. No en su apariencia física, las montañas todavía se erguían majestuosas contra el cielo, los bosques todavía se extendían a través de los valles, sino en la sutil armonía que ahora fluía visiblemente a través de cada aspecto de la naturaleza para aquellos que podían percibirla. En los meses que siguieron a la restauración de la red de cristales, Ethan y Ryan crecieron en sus roles como los nuevos guardianes. Con la guía continua de guardián, sus dones habían evolucionado más allá de sus habilidades originales, permitiéndoles mantener el delicado equilibrio entre el mundo físico y el reino de fuerzas naturales puras. Diana Whitmore había transformado su instalación de investigación en algo completamente diferente, un centro para estudiar la armonía de los sistemas naturales en lugar de intentar controlarlos. Estamos aprendiendo más trabajando con estas fuerzas de lo que nunca hicimos tratando de aprovecharlas, explicó a los niños durante una de sus visitas regulares. Su equipo ahora incluía tanto a Jack como al padre de Ryan, su conocimiento práctico de las montañas resultando invaluable para entender las formas sutiles en que la red de cristales influía en el ecosistema. La cámara del altar se había convertido en un lugar de aprendizaje, donde Ethan y Ryan podían comulgar con los antiguos guardianes.
A través de la conexión mejorada de Guardián, las formaciones cristalinas en sus paredes ahora pulsaban con una luz constante y saludable, reflejando la fuerza y el estado de toda la red. Hannah descubrió que su jardín se había convertido en algo parecido a una maravilla, con plantas respondiendo a las energías naturales restauradas de formas extraordinarias. Ahora entendía por qué había sentido una conexión tan inmediata con Ethan todos esos años atrás. Alguna parte de ella había reconocido el espíritu guardián dentro de él incluso como bebé. Una mañana fresca de otoño, Ethan estaba parado al borde del lago donde habían descubierto por primera vez uno de los cristales escondidos. Su superficie estaba lisa como un espejo, reflejando el perfecto azul del cielo arriba. A través de su percepción mejorada, podía ver el cristal abajo pulsando en perfecta armonía con sus hermanos a lo largo de las montañas. «Es increíble cómo todo se ve diferente ahora», dijo Ryan, uniéndose a él al borde del agua. Los animales se movían cómodamente a su alrededor, ciervos bebiendo del lago, águilas volando sobre ellos, incluso las criaturas tímidas que usualmente evitaban el contacto humano. Ya no eran solo observadores de la naturaleza, sino parte de su sinfonía viva. Guardián se acercó silenciosamente para pararse entre ellos, su forma cambiando sutilmente entre física y etérea. A través de su conexión compartida, podían sentir su orgullo y satisfacción. El espíritu antiguo había completado su misión, no solo protegiendo a Ethan como bebé, sino preparando a ambos niños para su destino como guardianes de la ley natural. La red de cristales había evolucionado, volviéndose más resiliente y adaptable mientras mantenía su propósito crucial. Los niños habían aprendido a sentir desequilibrios que se acercaban antes de que pudieran volverse serios, trabajando con las fuerzas de la naturaleza para mantener la armonía de formas que unían la sabiduría antigua con el entendimiento moderno. A veces en momentos tranquilos, Ethan captaba vislumbres a través de la red de cristales de su madre, no como era ahora sino como había sido, haciendo la difícil elección de dejarlo donde Guardián pudiera encontrarlo. Ahora entendía que ella también había sido parte de este propósito mayor, su propia conexión con la red de cristales guiando sus acciones para asegurar que la siguiente generación de guardianes surgiera cuando fuera necesario. Diana había encontrado su propio camino de redención, dirigiendo su brillante mente hacia el entendimiento en lugar del control. Su investigación ahora se centraba en documentar las formas intrincadas en que las fuerzas naturales mantenían el equilibrio, ayudando a otros a apreciar la delicada armonía que existía a su alrededor. Los datos de sus instrumentos mostrando la resonancia perfecta de la red de cristales habían revolucionado el entendimiento científico de los sistemas naturales. Mientras estaban parados junto al lago, los tres conectados por lazos más fuertes que la mera amistad, sintieron el pulso del cristal del corazón profundo dentro de la montaña. Su ritmo era el latido del mundo natural mismo, un recordatorio de la danza eterna entre forma física y energía pura que hacía posible toda la vida. Las montañas siempre enfrentarían nuevos desafíos, el impacto de la humanidad en el mundo natural, las dinámicas siempre cambiantes del progreso y la preservación. Pero ahora tenían guardianes que entendían ambos mundos, que podían ayudar a mantener el equilibrio mientras se adaptaban a las necesidades de un planeta cambiante. La forma de guardián brilló en la luz de la mañana, y a través de su conexión los niños recibieron una visión del futuro. No un camino fijo, sino una serie de posibilidades, todas fluyendo desde este momento de perfecta armonía. Vieron generaciones de nuevos guardianes aún por venir, cada uno construyendo sobre la base que ellos habían ayudado a crear. La red de cristales pulsaba con fuerza renovada, su geometría sagrada ahora una parte viva de la conciencia de ambos niños. Ya no eran solo Ethan y Ryan. Se habían convertido en algo más, puentes entre mundos, guardianes de un encargo antiguo hecho nuevo otra vez a través de su entendimiento y dedicación. Mientras el sol subía más alto en el cielo, su luz captando las energías sutiles que fluían entre los cristales, ambos niños sonrieron ante el camino que tenían por delante. Ahora eran guardianes, protectores del delicado equilibrio entre mundos. Y su viaje realmente apenas estaba comenzando. El final de este capítulo era solo el comienzo de una historia eterna, una que continuaría mientras hubiera fuerzas de la naturaleza que necesitaran ser mantenidas en armonía y guardianes con la sabiduría para mantener ese precioso equilibrio. Queridos espectadores, esperamos que este relato de armonía, transformación y el delicado equilibrio de la naturaleza haya tocado sus corazones. Así como Ethan y Ryan descubrieron su verdadero propósito, los invitamos a unirse a nuestra comunidad de narradores y soñadores. Suscríbanse a nuestro canal y hagan clic en el botón de like para apoyar más historias encantadoras como esta.
La red de cristales puede ser ficción, pero la importancia de mantener la armonía con la naturaleza es muy real. Compartan sus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Qué harían si descubrieran que tienen una conexión especial con el mundo natural? Su participación nos ayuda a continuar trayendo estos cuentos mágicos a la vida. Hasta nuestra próxima aventura.